La invasión rusa sobre la Tierra Santa, Israel. Hace años creíamos que habrían dos guerras de Gog y Magog diferentes. Estábamos muy equivocados. Hay una corriente de escatólogos que colocan esta guerra, la guerra protagonizada por una coalición de naciones liderada por Rusia contra Israel, que es descrita en estos dos tremendos capítulos proféticos, ya sea al principio, a la mitad o al final de una tribulación de 7 años, dependiendo de a quién le preguntes o a quién escuches o leas. Sin embargo, la batalla de Gog y Magog se menciona solo 2 veces en la Biblia: Ezequiel capítulos 38 y 39 y Apocalipsis capítulos 20 de los versos 7 al 10. Pero figuran entre los pasajes más groseramente tergiversados de la Biblia. Los 3 puntos de vista predominantes son: 1. Que es concurrente con la tribulación debido a los 7 años mencionados en Ezequiel 39:9. 2. Que sucede en medio de la tribulación. Y 3. Que tiene lugar al final de la tribulación. Sin embargo, esta guerra no tiene lugar en ningún momento antes, durante ni después de la tribulación. Los 3 puntos de vista están equivocados por completo. Esa batalla, como indica claramente Apocalipsis 20, de los versos 7 al 10, sucede al final del milenio. Y para esa ocasión, la alianza multinacional de ejércitos de Gog será exterminada y Satanás, el que la incita, será arrojado para siempre al lago de fuego. Y la tribulación, según el propio Jesús, en su teofanía, dura 3 años y medio y no 7 años. Este grupo de estudiosos y comentaristas de la profecía te quieren hacer creer que se refieren a 2 batallas diferentes de Gog y Magog, pero nunca dan la base para tal suposición. Los que respecto a esta profecía andan enseñando y escribiendo libros muy bonitos, muy coloridos, pero con cero verdad, como si fueran 2 batallas diferentes de Gog y Magog, no les interesa realmente la verdad, porque si realmente les interesara, no andarían especulando. Cada vez que Rusia es noticia en los medios internacionales, ya sea por alguna movilización militar, como ocurrió con la anexión de Crimea en 2014 o la guerra con Chechenia en 1999, o simplemente con la actual guerra contra Ucrania que hoy se desarrolla, entonces comienza un coro de especuladores a hablar de lo cerca que podría estar la guerra de Gog y Magog y la amenaza que involucraría para Israel, para la región y para el resto del mundo que Rusia desatase la invasión de Gog y se cumpliese la profecía. Y por supuesto, ahora que el conflicto dejó de ser rumor de guerra para convertirse en una guerra bajo la protesta mundial, con Rusia como invasora, haciendo el papel del tipo malo, y Ucrania como invadida en el papel de la víctima, pues las especulaciones infundadas no se han hecho esperar. Incluso la idea de que Putin, como proveedor del gas a Europa, pudiera estar sentado con la mano en el grifo y que pudiera a voluntad abrir o cerrar el suministro de gas a Europa, ya que es Rusia quien lo provee, mantiene preocupados a los europeos. Con Europa dándose cuenta de su completa dependencia del gas de Rusia, si se juega con las cartas correctas, la crisis en Ucrania puede ser una gran oportunidad para que Israel entre en el juego y se convierta en el nuevo exportador de gas a Europa a través del mar Mediterráneo. Esto, según los comentaristas de la profecía, pudiera de alguna forma cimentar las condiciones en la región para un ataque militar ruso sobre Israel en algún momento del futuro y que precipite el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog. Pero estas no son más que simples conjeturas, como siempre suele ocurrir. En los 2 pasajes, tanto en Ezequiel capítulos 38 y 39, como en Apocalipsis 20 de los versos 7 al 9, los participantes son los mismos, la ubicación del conflicto es la misma, las condiciones son las mismas y los resultados son los mismos. 1. Ezequiel 39, versos 4 al 6 y verso 11,
indican claramente que la multitud que invade Israel es destruida por completo. Si son completamente destruidos, suponiendo que la primera batalla de Gog y Magog ocurriera en nuestro tiempo, ¿cómo podrían todavía existir e invadir a Israel de nuevo en la supuesta segunda batalla de Gog y Magog después del milenio? Eso no tiene ningún sentido. 2. El contexto de ambos pasajes es el milenio. En Ezequiel 38:11, Dios dice que Gog concebirá un mal pensamiento. Dice hablando Dios a Gog: dirás, voy a invadir a un país indefenso. Voy a atacar a gente tranquila que vive despreocupada. Todos ellos habitan en ciudades sin murallas, ni puertas, ni cerrojos. Oye, esto indica absoluta y total seguridad. ¿Puede alguien, aunque sea remotamente en su sano juicio, aplicarle tal descripción a la situación actual del moderno Estado sionista de Israel? ¿En serio ve alguien al Israel de hoy dentro de estas condiciones? Todo lo contrario. En el Israel sionista de hoy en día hay cantidad de numerosas murallas, cercas y paredes que se han erigido para reducir el terrorismo. ¿Puede alguien acaso decir que están en reposo, tranquilos o confiados cuando viven bajo constante amenaza de Hezbollah por el lado norte y de Hamas por el lado sur, por no hablar de la velada y expresada voluntad de la República Islámica de Irán de borrarlos del mapa? No, los israelíes son con frecuencia asaltados, apuñalados, asesinados, apedreados, secuestrados. El año pasado, 2021, solamente fue récord en apuñalamientos en los territorios ocupados y en Jerusalén. Y ni hablar de la ola de cohetes que son disparados contra ellos casi a diario. Solamente esa descripción es suficiente para convencer a cualquier persona lógica que es imposible que esta guerra de Gog y Magog ocurra en nuestro tiempo. El único momento en que Israel disfrutará de esa seguridad completa será durante el reino milenial, el reinado físico y terrenal del Mesías, cuando él mismo reinará desde Jerusalén y será su máxima protección. Amén. 3. Ezequiel 38, versos 4 y 15 describen claramente un ejército montado en caballos. ¿Acaso si esta guerra tuviera lugar en nuestro tiempo, no usarían más bien tanques, aviones, barcos, baterías de misiles, aviones no tripulados, helicópteros, cohetes teledirigidos, submarinos nucleares, etcétera? Por supuesto que sí. 4. Ezequiel 38, versos 4 y 5 y 39, verso 9 son demasiado claros y explícitos acerca del tipo de armas que los invasores en este conflicto utilizarán. Allí se habla de paveses, escudos, yelmos, espadas, arcos, flechas, palos y lanzas. Si esta batalla tuviera lugar en nuestro tiempo, sea antes, durante o al final de la tribulación, ¿por qué usarían los invasores armas tan primitivas? Especialmente con el enorme y sofisticado arsenal militar que Rusia, Magog, Mesec y Tubal posee en la actualidad, no tiene sentido. Lo demostró hace pocos años en los bombardeos que Rusia desplegó sobre enclaves del Estado Islámico ISIS. Y ahora mismo está haciendo gala del enorme y sofisticado arsenal con que cuenta a propósito del clima militar que hay con su vecina Ucrania. 5. Al final del milenio tiene todo el sentido, ya que sabemos que en esa época maravillosa cuando Jesús gobernará la tierra, dice la Escritura que Él juzgará entre las naciones, que reprenderá a muchos pueblos, que volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, que ya no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es lo que dice Isaías 2:4. Evidentemente, eso significa entonces que todo el arsenal mundial moderno será destruido y que se reciclará durante el milenio. Por lo tanto, en el muy futuro lejano, dentro de cerca de 1000 años,
cuando el mundo esté en las postrimerías del reino milenial de Jesús en la tierra, cuando estén concluyendo esos 1000 años y que no existan las armas modernas que el mundo tiene hoy, ni se tenga siquiera el más mínimo recuerdo lejano de que alguna vez existieron estos arsenales, que nadie conozca siquiera que alguna vez se fabricaron y existieron, y sabiendo Satanás que solo dispone de un poco de tiempo, según Apocalipsis 23, entonces a esas multitudes de gentes que se habrán de rebelar contra Jesús, no les quedará más remedio que recurrir a armas primitivas, como las descritas efectivamente en Ezequiel 38, armas construidas como puedan y de lo que puedan, como las que explícitamente describe ese pasaje. 6. En cuanto a aquellos que afirman que estas armas son meramente simbólicas, simbólicas. Si fueran simbólicas, el Espíritu Santo hubiera dicho simplemente espadas o armas, y no habría dado una descripción tan específica y detallada como paveses, escudos, cascos, espadas, arcos, flechas, palos y lanzas. Es decir, una descripción extendida y precisa de dichos instrumentos. 7. Además, los participantes son los mismos. La ubicación de la batalla es la misma y el resultado es el mismo. Y ambos recuentos terminan con la aniquilación total de los invasores. 8. Ambos pasajes describen explícitamente que la destrucción de las multitudes de invasores es causada por fuego que desciende del cielo y que los consume a todos. 9. Alguien preguntará, ¿y qué de los 7 años mencionados en Ezequiel 39, verso 9, durante los cuales los israelitas quemarán las armas de los invasores? Bueno, el milenio, los 1000 años, va intercalado entre dos periodos de 7 años, uno justo antes en el cual probablemente nos podríamos encontrar hoy, que son los dolores de parto, seguidos de 3 años y medio de gran tribulación, y luego el segundo periodo de 7 años, que es al final del milenio, en el que los habitantes de Jerusalén y el resto de los habitantes de Israel conjuntamente quemarán esas armas antes de la instalación del juicio ante el gran trono blanco. Mero hecho implícito en el pasaje de que queman las armas en el fuego sin hacerse daño, nos está indicando que se trata de armas muy primitivas que se pueden utilizar para hacer hogueras. Se pueden quemar rifles, fusibles, bayonetas, morteros, metralletas, etc. Pero no puedes quemar bombas, tanques, aeronaves, helicópteros, cohetes, misiles, lanzallamas, granadas, etcétera, etcétera, y menos después de una tremenda conflagración con semejante mortandad de millones de gentes. Este tipo de arsenales convencionales y de armas pesadas modernas de hoy en día no se pueden utilizar como combustible porque explotarían y matarían a cientos de personas que estén en su cercanía, y menos tratándose de un escenario de cientos o tal vez miles de estos arsenales, ya que la Biblia refiere que la multitud invasora, la multitud de Gog, era como la arena del mar. Imagínese. 12. ¿Quién en su sano juicio podría pensar que durante el periodo de la angustia de Jacob, los israelitas que estarán ocultos en el desierto cuando el dragón y la bestia se lancen contra ellos, usarían armas capturadas como combustible? No tiene sentido. No solo se matarían o se mutilarían gravemente a sí mismos, sino que sería súper fácil para el anticristo encontrarlos y acabarlos. No hay evidencia en ningún lugar de que se trate de dos batallas diferentes de Gog y Magog. Toda la evidencia bíblica apunta a una sola guerra de Gog y Magog al final del milenio. Que no te quite el sueño esta profecía de Gog y Magog. Despreocúpate por esta guerra. No te dejes confundir porque no sucederá hasta dentro de por lo menos 1007 años. Y será la madre de todas las guerras jamás escenificadas. La batalla final de todos los tiempos. Maranata.